Hola, mi nombre es Adrián Pantliabres, profesor de la Academia de Circuitos Eléctricos del Departamento de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de la ESIME Zacatenco, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Les doy la más cordial bienvenida a este video, elaborado para la Unidad de Aprendizaje de Circuitos de Corriente Alterna y Corriente Directa. ¿Te ha pasado que tienes necesidad de simular una red que contenga acoplamientos y no sabes cómo hacerlo? Pues bien, aquí te lo mostraré. En esta ocasión, el vídeo lleva por título Tipos de acoplamientos magnéticos en circuitos eléctricos mediante el programa para simulación PSpice. Es importante mencionar que este recurso es de apoyo para modalidad mixta. ¿Qué veremos? Pues veremos tres tipos de acoplamientos utilizados en nuestros cursos de circuitos eléctricos. El primero es el acoplamiento entre dos bobinas. El segundo caso es acoplar tres bobinas con el mismo factor de acoplamiento. Y para el tercer caso, acoplaré tres bobinas, pero con diferentes factores de acoplamiento. Pues bien, inicio con el primer caso. Aquí tengo una red ya previamente realizada, en la que acoplaré la bobina 1 con la bobina 2. En la barra de herramientas, pulso en Place Part, y en la librería analógica selecciono un K linear. Lo arrastro y lo coloco en la hoja de trabajo. Ahora doy doble pulsación en la K, me abre una ventana de diálogo y en donde dice acoplamiento le voy a cambiar a 0.6, que vendría siendo el 60% de acoplamiento. Ahora, ¿qué bobinas voy a acoplar? Bueno, pues aquí en el programa acoplo la bobina 1 con la bobina 2. Resulta que, para mi red, la bobina 1 coincide con la bobina 1 del programa. También la bobina 2 del programa coincide con la bobina 2 de mi red. A continuación, cierro la ventana de diálogo y pido la atención de la fuente. Ejecuto el programa y obtengo la respuesta para la atención de la fuente. Agrego un eje vertical para graficar la corriente y grafico la corriente vista desde la entrada del capacitor. Ahora se tienen los dos trazos. La tensión de la fuente es el trazo verde y el rojo la corriente del capacitor. Se observa que el trazo rojo está retrasado respecto al verde, pero ¿cuánto vale su valor pico? Para saberlo, habilito los cursores, selecciono el trazo rojo y arrastro el ratón posicionándolo en su valor pico. A continuación le coloco una etiqueta que muestra una corriente con valor de 1.26 amperios como valor pico y tiene un desplazamiento aproximado de 40 grados. En la red previamente calculada, la corriente es de un valor pico de 1.264 amperios y el desplazamiento es aproximadamente de menos 43 grados. Para el segundo caso, utilizaré la misma red para acoplar las tres bobinas con el mismo factor de acoplamiento con valor de 0.6. Lo haré con este K linear. Lo único que tengo que hacer es abrir la ventana de diálogo e indicarle que acoplaré la bobina 1, la bobina 2 y la bobina 3. El cambio en el programa es la bobina 3, que es igual a la de mi red. Cierro la ventana de diálogo y ya tengo las tres bobinas acopladas con el mismo factor de acoplamiento. A continuación, ejecuto el programa obteniendo la gráfica de la tensión. Agrego un buen eje vertical para la corriente del capacitor, vista desde su terminal número 1. El desplazamiento es muy pequeño. Habilito los cursores para indicar el valor pico. Ahora selecciono el trazo rojo y arrastro el ratón colocándolo en donde creo que está el valor máximo. A continuación le coloco una etiqueta, la cual me indica que el valor pico vale 2.2 amperios y además
se observa que tiene un atraso respecto a la tensión de la fuente. En el cálculo previo se obtuvo un valor de 2.01 amperios como valor pico y un desplazamiento de casi 8 grados. Ahora para el tercer caso se utilizará la misma red, pero los acoplamientos son diferentes. Entre la bobina 1 y la bobina 2 el acoplamiento es de 0.6. Entre la bobina 2 y la bobina 3 de 0.3 y la bobina 1 y la bobina 3 es de 0.4. Además, previamente ya se hicieron los cálculos. Debe dar un valor pico para la corriente del capacitor de 0.82 amperios y un desfasamiento que también es negativo de 22 grados aproximadamente. Ahora en la red abro la ventana de diálogo de K-linear para indicarle que se acoplará solo la bobina 1 y la bobina 2. El factor de acoplamiento será de 0.6. La bobina 3 no la voy a acoplar, por lo tanto la inhabilito. Cierro la ventana de diálogo. Enseguida acoplo la bobina 1 con la bobina 3. Para esto necesitaré otro K-linear. Lo coloco por aquí. Abro su ventana de diálogo y coloco el factor de acoplamiento de 0.4. Coloco los nombres de las bobinas. Cierro la ventana de diálogo. Enseguida acoplaré la bobina 2 y la bobina 3. Para esto necesito otro K-linear. Lo coloco por aquí y abro la ventana de diálogo. Cambio el factor de acoplamiento. Va a ser de 0.3. Coloco los nombres de las bobinas. Y ya quedaron acopladas. Se cierra la ventana de diálogo y observo que tengo ahí mis tres factores de acoplamiento, los cuales son diferentes. A continuación ejecuto el programa obteniendo el trazo para la tensión. Para obtener el trazo de la corriente se agrega un eje vertical. Ahora selecciono agregar trazo para obtener la corriente del capacitor vista desde su terminal número 1. Ya tengo los dos trazos. Para conocer el valor pico de la corriente, habilito los cursores, elijo el trazo rojo y arrastro el ratón. Lo pongo aproximadamente en su valor pico y le coloco una etiqueta. Según los cálculos me debe dar 1.82 amperios, con un desfasamiento de unos 20 grados. Por cálculo me debe dar 1.8266 y en las simulaciones de 1.8272. El desfasamiento me dice que es negativo de menos 22 grados y en las simulaciones aproximadamente menos 22 grados. Hasta aquí se han mostrado los tres casos para los diferentes acoplamientos. Finalmente, ¿te interesa algún tema en específico? No olvides enviar tus comentarios para tratar ese tema que tanto te interesa. Los espero en la siguiente emisión. Saludos.